Hola Julio, ¿qué más? Bienvenido al podcast del carro. ¿Cómo va? Bien, Mateo, ¿usted qué cuenta? ¿Cómo va todo? Bien, hombre, aquí hablando mucho de política y pues aquí aprovechando para hablar lo que pasó con este tema de la fiscal y su gran esposo, el educado esposo que tiene la fiscal, o bueno, la próxima fiscal, ¿no? Sí, pues la favorita, quedó con 13 votos, le faltaron 3 votos para ser la próxima fiscal general de la nación. Y pues el lío es que su esposo, el señor Gregorio Oviedo, que no, además, lo importante ahí, o unas cosas importantes, que no solamente es el esposo de la señora Amalia, sino que fue ex director del CTI en Medellín, ¿no? Director o directivo de la fiscalía. Pues el señor Oviedo, en su cuenta de Twitter, se dedicó durante los últimos meses y casi años a insultar a diestra y siniestra como cualquier troll vulgar de redes sociales. Usted fue uno de los perjudicados, ¿no? Yo fui uno de los perjudicados, el señor, además un señor ya de la tercera edad, imagínese. Es increíble que me parece a mí que uno cuando escucha todas esas, cuando uno le reciben con insultos, eso es como, este uribista, yo no sé qué, uno piensa que son personas de pronto un poco ignorantes, de pronto un poquito con un nivel de educación bajo o medio bajo, pero pues mire que fue hasta un fiscal, un juez de la nación cae en ese tipo de tierrero, de lodazal que es el Twitter, ¿no? Es decir, uno trata siempre en el Twitter como de, si uno no está de acuerdo, por lo menos de escribir cuál es la razón por la que uno no está de acuerdo, pero este tipo de mensajes uno pensaría que es de otro nivel. No, de acuerdo, por la edad y por los cargos que ha tenido el señor y además en consideración de la carrera de su esposa. Pues a mí, por ejemplo, me dedicó un trino que me trató de tarúpido y de ridículo, pues. Sí, además sin decir, como dice usted, no diciendo ningún argumento ni desmintiendo que hay otros en donde el señor efectivamente pues lo controvierte a uno, ¿no? De forma respetuosa, y está bien, pero hay otros en donde se despacha con groserías, tal, pero los más graves no son esos, ni siquiera son los insultos, sino unos trinos en los que el señor o retuitea mensajes. Por ejemplo, hay un trino de Wilson Arias, el senador del Pacto Histórico, que él retuitea, en el que pues básicamente le ejerce presión a la Corte para que elija a la fiscal. Entonces, el señor se sumó pues a la horda de gente presionando a la Corte Suprema, siendo su esposa una de las beneficiarias, o pues una de las que estaba pues en la contienda. Entonces sí, es como, me parece a mí, es que no calculan de pronto, es lo mismo que, digamos, está sucediendo en el tema son tan primíparos con el tema, digamos, de los carrotanques en La Guajira. Es decir, si van a robar, roben calladitos. Y lo mismo con este señor, es que como si van a buscar, si van a querer que su esposo sea la fiscal, ¿no sería mejor, o no cree usted que calcula mejor que quedándose calladito le va mejor? o no sé usted lo que piense. Yo sospecho pues que es un error de una persona poco sabia digitalmente, digamos, también, no calculó la trascendencia que puede tener unos trinos en Twitter, y se puso a escribir a diestra y siniestra insultando periodistas, insultando tuiteros del común como uno, insultando, no sé, escribiendo sobre el caso, que también es de las cosas graves, sobre el caso de Nicolás Petro, ¿no? Entonces pues se tiene su opinión ya muy formada sobre que Nicolás Petro no es culpable, ¿no? Entonces ahí pues directamente pone dudas sobre la imparcialidad que puede tener su esposa al investigar el caso quizá más importante hoy para el país, que es el del hijo del presidente, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si el esposo tiene estas opiniones como tan firmes y es un activista político digital como tan vehemente, ¿eso será que va a influir en la imparcialidad de su señora esposa cuando le toque asumir el caso de Nicolás Petro? Pues no ella directamente, pero sí tenga capacidad de influencia sobre la investigación, evidentemente siendo fiscal. Yo creo que al fin y al cabo, si los magistrados de la Corte Suprema no se habían enterado de esa relación que tienen, es posible que eso le afecte bastante, precisamente lo que usted dice, ¿no? Es que obviamente todas las personas tienen el derecho a creer y a tener una ideología, pero usted busca que como la fiscal, no solamente la fiscal deba tener pues además como por principio de la justicia, como de pronto una neutralidad, sino que mucho más también su esposo, que fue juez y también fue fiscal, tenga una especie de autonomía y de neutralidad. De decoro, por lo menos, ¿no? Y de decoro, es decir, usted no se va a ponerle a gritarle a tarupio a las personas simplemente porque no le gusta lo que piensa. Un juez, y hablar de casos que son claves para
pues para la justicia en Colombia hoy en día como el de Nicolás Petro, pues el señor ya prácticamente absuelve en un trino a Nicolás Petro, da su opinión política muy, muy claramente, y pues si fuera, yo creo que sería menos grave si el señor, no sé, fuera un médico, o un señor panadero, si fuera un señor que tiene una ferretería, pues uno va y dice, bueno, pues es simplemente el esposo de ella. Y pues están acostumbrados, bueno, no es que estén acostumbrados, estoy siendo demasiado clasista con ese comentario, pero por lo menos uno entiende, de pronto es una persona que no tiene como un nivel de educación, es decir, es una persona que simplemente habla con la emoción en el tema de la política, pero pues aquí sí se ve la verdad que tristeza estos personajes, ¿no? Pero además de los modales, dijera uno, además de los modales es el hecho de que haya sido un directivo de la fiscalía y de que haya sido un juez y de que sea, además de ser esposo, colega de la señora Amalia, lo cual da indicaciones de que su capacidad de influenciar la actuación de su pareja pues es mayor, ¿no? No, porque pues si fuera un señor que tiene otra profesión, uno pensaría, bueno, pues simplemente es el esposo y ya, ¿me entiende? Pero es que estamos hablando de un señor que no solamente fue fiscal, sino que fue directivo de la fiscalía y fue juez. Entonces, pues, esa condición, ¿no? Que seguramente tiene vínculos dentro de la fiscalía, porque pues fue directivo hasta hace no tanto tiempo, cuál va a ser la influencia de él en las investigaciones. No creería que es un señor, por su pasado laboral, que teniendo a su esposa de fiscal general de la nación, no creyera uno que él no va a tener absolutamente ningún vínculo con la dirección de la fiscalía, ¿no? Seguramente va a estar ahí como una especie de poder en la sombra, o por lo menos eso es lo que pueden pensar los magistrados que son encargados de elegirla a ella. En definitiva, yo creo que se le puede haber hundido, y si ahora los petristas que hablan de que se demoran mucho, que hay mucha itineridad en la fiscalía, yo creo que pues va a seguir dándose esa itineridad y va a seguir pues la fiscal encargada, va a seguir dándole, porque sí, pues no van a tener en los 15 días, que es cuando se vuelven a hacer las votaciones, no van a tener entonces los suficientes votos porque van a preferir otra persona. Sí, porque ya tenían casi coronada a la señora Amalia, o la doctora Amalia, digámosle, porque pues es una abogada prestante, ya la tenían casi coronada en los medios y ya daban mucho por hechos pues que la próxima votación iba a ser la elegida, pero pues ahora quedan las otras dos candidatas, creo, en una mejor posición, sí. O hay que ver, porque pues las otras dos candidatas les fue muy mal en las votaciones, si esto va a ser inviable la terna, porque no necesariamente que se vaya ella, pues muchos magistrados pueden decir, pues a mí me gustaba Amalia, pero ya las otras dos, que una de ellas, Ángela Buitrago, es muy cercana también al gobierno, que esa era una de las razones por las que quizá no gustó mucho en la corte, entonces puede que la terna no vaya a ser viable y necesitemos una nueva terna o se prolongue por mucho tiempo la interinidad, qué difícil esa palabra. Oye, pero cambiando de tema, yo creo que ya agotado, simplemente yo preguntándole este escándalo, otro escándalo más que sucedió esta semana, el tema de los carrotanques. Cuénteme usted qué opina de ese tema. Pues la narrativa voy a meterme no en los detalles del caso, porque me parece que son complejos. Obviamente hay cosas oscuras, ¿no? Por ejemplo, que el contratista al que le compraban los carrotanques tenía un patrimonio de 1.000 millones y hizo un negocio de 50.000 millones. O sea, y que no tenía experiencia vendiendo carros, ni vehículos, ni nada, sino en venta de otro tipo de productos. Entiendo que de ferretería o insumos como de construcción. Entonces, pues nada que ver con carros ni con camiones. Pero más allá de eso, me parece que esto desmonta bastante la narrativa central de este gobierno, es que el Estado administrado por ellos, claramente por nadie más, por ellos, por el progresismo colombiano, resuelve los problemas absolutamente en la provisión de servicios públicos, ¿no? Que si hay problemas en abastecimiento de agua es porque algún privado está encargado de eso y el Estado tiene que asumirlos. Oiga, está pasando usted, hermano. Ay, huevón. Se vale por la siguiente cuadra que aquí ya no alcanzó. Y esto demuestra que el Estado está lleno de fallas y de problemas estructurales, ¿no? Así como hablan de fallas del mercado, hay fallas del Estado, y esto es un ejemplo de esas fallas del Estado, ¿no? Corrupción, ineficiencia, clientelismo, demora, robos, asignación ineficiente de recursos. No, y es que póngale todos los adjetivos que usted quiera y todos los sujetos que usted quiera, pero el tema también es que la manera tan
tan burda de pronto de solucionar un problema que obviamente no es un problema de este gobierno, es un problema de muchos gobiernos, y es el tema, digamos, por ejemplo, del agua en La Guajira. En vez de usted ponerse de verdad en una política pública, desarrollar un acueducto, de fortalecer unas redes de servicios públicos, usted soluciona el problema es con unos carrotanques que además de eso están parqueados porque pues no pudieron sacarlos, no pudieron sacarlos porque no tienen primero, no tienen a dónde llevarlos para recargar el agua, y segundo, no tienen ni siquiera los conductores contratados. Entonces es un problema ni siquiera de corrupción y todo eso, sino es la manera burda de arreglar los problemas. Es decir, un tema tan importante como es que La Guajira, que unos municipios lejanos puedan tener un acueducto, ¿no? Empezando por el director de esa es otra palabra difícil de pronunciar, UNGRD. Sí, que es la unidad de riesgo. El señor es de verdad una vergüenza para el país, ¿no? Es un cargo técnico. Imagínense, o sea, es que el tema de los riesgos no es cualquier tontería. Hay gente que estudia y trabaja en ese sector de gestión de riesgos años. Eso es una actividad profesional seria, y ponen a un tipo que eso no tiene ni idea. De verdad es un político. ¿Usted se ha visto los salarios de ese tipo de personas? Sí, creo que esa es una de las entidades del Estado con más salario del mundo, pero eso es como si, uno de los salarios más altos del Estado colombiano, pero eso es como si no lo nombraran usted, Mateo, director de la NASA, ¿no? Sí, la misma vaina. Es la misma vaina. Yo me gusta mucho la NASA y todo eso, pero pues de cohetes no sé. Sí, a mí me gusta ver ver por un telescopio, hermano, pero mis conocimientos astronómicos y científicos son muy precarios. Pues no, usted está ¿Qué a la osa menor? Hágale por aquí a la izquierda, hermano, está perdido. Entonces, pues esa es una vergüenza. Empezando por ahí, el encargado de gestionar todos estos temas es un señor pues escogido a dedo y sin ningún mérito para ocupar ese cargo, y pues obviamente si la cabeza de la entidad es un incompetente para el cargo, pues eso se traduce es una forma de corrupción, digámoslo, ¿no? Pues es una forma de botar la plata de los contribuyentes, porque va a tomar decisiones estúpidas y no basadas en la evidencia del conocimiento, sino en intereses políticos. Entonces, pues, pero sí es una radiografía pues de un nuevo fracaso del gobierno de Petro, que va más allá de esto. Es una radiografía también de lo que puede pasar en salud, en pensiones, en todos los sectores que quieren estatizar. Yo creo, como para terminar, porque no quiero hacerlo largo, pero el tema es, primero, parece que se robaron la plata. Usted ha visto ahí los sobrecostos, como que cada camión de esos cuesta 600 millones, pero según el contrato costó 1.100 millones de pesos. Listo. 1.100 millones de pesos cobraron en el contrato, es decir, hay un sobrecosto por cada carro, como un sobrecosto de 500 millones de pesos. Y además de eso, lo sacan como con la fiesta, la parafernalia, los carrotanques que van a salvar al departamento de La Guajira, y al fin y al cabo no pasa nada. Entonces es como corrupción doble y doble, ¿no? Tanto negligencia como corrupción pura y dura. Bueno, Mateo, muchas gracias. Muchas gracias por el podcast en el carro. Nos vemos. Chao. Suerte. Chao.